Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia el día de hoy, la polémica y la controversia que ha generado en Colombia el último pronunciamiento de la Fiscalía General sobre los avances de las investigaciones que buscan establecer si hubo o no desaparecidos tras el asalto al Palacio de Justicia que fue ejecutado por el M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985. La noticia, la Fiscalía General tuvo que salir a aclarar hoy que en ningún momento ha negado la existencia de los desaparecidos. Explicó que de los 11 empleados de la cafetería de quienes se desconoce su paradero, ya fueron hallados los restos mortales de 6 de ellos. 5 más hacen falta por encontrar y 2 más han sido incluidos en los reportes. El punto clave de esta noticia. La Fiscalía tendrá que entregar un informe el próximo 5 de septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la forma como avanzan estas labores de búsqueda de estas personas. El documento hará énfasis en los cuerpos que ya fueron encontrados e identificados plenamente. La Fiscalía argumenta que para esos casos ya no aplica el delito de desaparición forzada. Es increíble, el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. 33 años, 9 meses, 22 días han pasado hasta hoy. Están sonando los tiros, cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo. Los fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia de Colombia fue escenario de la sangrienta toma terrorista por parte de la entonces guerrilla del M-19 y de la posterior recuperación militar, marcaron para siempre la historia del país. Este episodio de dolor y drama capta desde entonces importante atención nacional. Un capítulo particular, aún sin cerrarse totalmente, ha sido el del caso de las 11 personas consideradas desaparecidas tras el asalto criminal al Palacio. Solo hasta octubre de 2015, la Fiscalía General logró identificar los restos mortales de 3 personas: Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mari Portela León. Los 3 desaparecidos que han sido encontrados en las últimas semanas hacen parte de los 11 desaparecidos de la cafetería desde 1985, hace casi 30 años, reconocidos por la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dichos restos mortales fueron identificados luego de exhumaciones adelantadas en el cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá y en el cementerio del sur. La Fiscalía General de la Nación ha podido corroborar que los restos de los 6 cuerpos habían sido mal identificados en 1985. Nosotros acá en la Fiscalía seguiremos investigando para encontrar los cuerpos que hacen falta, que ya no solamente son los de la sentencia, las personas que han salido en los medios en los familiares que han salido en los medios en los últimos 34 años, sino son también otros casos que hoy en día están desaparecidos, porque como usted sabe, los cuerpos estuvieron mezclados y al encontrar uno, pues hemos dejado a otras víctimas como personas desaparecidas. Muchos de los cuerpos, al estar calcinados, no facilitaban la obtención de huellas dactilares para la identificación hace 34 años, época en la que no existía la prueba de ADN ni la antropología forense. En la actualidad, concluidas las exhumaciones para los análisis bajo la tecnología científica existente, quedan pocos perfiles genéticos de familiares de víctimas por recolectar. El ente acusador espera que en los restos que faltan por ser estudiados puedan ser identificadas las personas que aún están desaparecidas. Pues hoy tendríamos 7 desaparecidos del Palacio de Justicia. Además, pero si son 6, serían 5. 5 más los 2 que le estoy diciendo, que lastimosamente al encontrar uno nos ha quedado desaparecido otro, porque el cuerpo estaba mezclado, el cuerpo correspondía realmente a otras de las víctimas.
Para el caso de los 6 hallazgos de las 6 víctimas identificadas hasta ahora, no hay elementos, según la Fiscalía, que configuren el tipo penal de desaparición forzada. Y por el estado deteriorado de los restos, no ha sido además posible determinar con exactitud las circunstancias que rodearon la muerte de estas personas. Pues mire, Florencio, yo creo que tenemos que aclarar una cosa. Uno es el término ordinario desaparecido y otro es el término jurídico desaparición forzada. A la fecha nosotros hemos encontrado a 6 de las víctimas que según la Corte Interamericana han sido desaparecidas forzadamente. Entonces nosotros frente a estos casos decimos no son desaparecidos forzados, pero sí estuvieron desaparecidos en el término ordinario, es decir, que no se sabía cuál era el paradero de estas personas y si estaban con vida o no. Hoy en el programa de la noche tendremos los 2 ángulos de la noticia. 2 reconocidos juristas estarán con nosotros. Voy a integrar en esta primera parte a Rafael Nieto Loaiza. Es columnista de opinión, analista, ex precandidato presidencial, pero hoy lo hemos invitado porque conoce muy bien este tema. Fue el primer agente del Estado para la defensa de Colombia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013, precisamente lo que tuvo que ver con la defensa del Estado frente a este proceso que adelantó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Rafael Nieto, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Jefferson, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Señor Rafael Nieto Loaiza, la Fiscalía General en las últimas horas ha hecho un pronunciamiento que ha generado una profunda controversia y una profunda polémica. Ha dicho que en por lo menos 6 casos no hubo desaparición forzada en lo que tiene que ver con los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia hace 33 años y 9 meses. Dice la Fiscalía que lo que hubo fue una mala identificación, problemas, fallas en los procesos de administración de justicia en ese momento y que por esa razón esas personas estuvieron desaparecidas en los últimos 33 años. ¿Qué opinión tiene usted de estas afirmaciones que hace la Fiscalía en ese momento? En 6 de los 11 casos, Jefferson, la Fiscalía ha encontrado los restos mortales de personas que fueron declaradas en algún momento como desaparecidas en el Palacio de Justicia. Y esto tiene una enorme importancia porque demuestra la tesis que planteó el Estado colombiano en la contestación a la demanda que hizo la Comisión Interamericana contra el Estado colombiano en el caso del Palacio de Justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro planteamiento fue precisamente eso, que había un conjunto de restos y de cuerpos sin identificar en una fosa común por un lado y en medicina legal y en la Fiscalía por el otro, y que hasta que no se hiciese el ejercicio de la identificación de esos restos y de esos cuerpos, no era posible sostener que hubiese desaparición forzada, porque no había otros elementos de juicio que le hiciesen a uno pensar que efectivamente habían ocurrido tales desapariciones. El funcionario que ustedes presentaron ahora de la Fiscalía hace una aclaración que es muy importante para la gente. Por supuesto que en el término común estas personas estaban desaparecidas, no se sabía cuál era su paradero. Pero una cosa es el término común de hablar de una persona desaparecida y otra muy distinta es hablar de desaparición forzada a la luz del derecho internacional. Para que haya desaparición forzada a la luz del derecho internacional se requieren varios elementos. Que esa persona haya estado en poder de las autoridades del Estado y que estando en poder de las autoridades del Estado después de ella no se tenga noticia. Se requieren ambas cosas. Pues bien, lo que nosotros sostuvimos y está reconociendo la Fiscalía es que no había elementos de juicio para sostener que estas personas desaparecidas en el término común, en el término ordinario de eso, de la desaparición, fuesen desaparecidas forzadas, es decir, que hubieran sido desaparecidas por la fuerza pública, por el Estado, y que por tanto lo que no podía hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos era condenar al Estado colombiano por desaparición forzada. Nosotros dijimos que había unas fallas en el sistema de administración de justicia y que esas fallas sí tenían como resultado una responsabilidad del Estado y que nosotros estábamos dispuestos como Estado colombiano a reconocer que esas fallas se habían presentado en la identificación de los cuerpos, en el ejercicio de entregarlos a sus familiares, en establecer después de tantos años si efectivamente qué había ocurrido con estas personas. De ahí a saltar a la desaparición forzada hay un abismo, Jefferson.
Pero hay otras consecuencias que son importantes. Aquí hubo una sentencia del Consejo de Estado que declaró la desaparición forzada de estas personas sin que efectivamente hubiera elementos de juicio suficientes para establecer la responsabilidad del Estado. Y nadie le ha dicho nada a esos magistrados del Consejo de Estado. Aquí ha habido personas condenadas por desaparición forzada, en el caso del Palacio de Justicia, militares de enorme prestigio, algunos en otros casos no condenados, pero durante mucho tiempo puestos bajo prisión, como el coronel Plazas Vega, en el otro caso condenado el general Arias Cabrales, y resulta que se les ha condenado por un delito que efectivamente no han cometido. Además, habría que decir un elemento, un hecho adicional que me parece importante. Si los cuerpos están calcinados, por definición, no pudieron estar bajo el control de la fuerza pública, porque el incendio se produjo mientras que el Palacio estaba bajo el control del M-19. La fuerza pública no entró a Palacio sino después del incendio. Y por tanto, si las personas se encontraron calcinadas, lo que significa es que murieron durante el incendio y no bajo el poder de la fuerza pública. A mí me parece, por tanto, que además el Estado colombiano tiene que entrar en un diálogo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para definir lo que yo llamaría que es una prueba sobreviniente y, por tanto, volver a mirar si hay o no hay responsabilidad del Estado. ¿Usted cree que...? Me vuelvo a los alegatos del 2013, no hay desaparición forzada. ¿Usted cree que con estos hallazgos que ha encontrado la Fiscalía General de Colombia es posible reversar o inclusive revisar esa condena que recibió el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la desaparición de 11 empleados de la cafetería del Palacio, de los cuales ya aparecieron los cuerpos, los restos mortales de 6 de ellos, según las últimas declaraciones que ha entregado la Fiscalía? En mi opinión, sí, Jefferson. En mi opinión, el Estado colombiano, a través de un ejercicio conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, más la Fiscalía y Medicina Legal, deberían preparar un documento donde se muestren las pruebas sobrevinientes y se le diga a la Corte, señores, en estos 6 casos ya es claro que no hay desaparición forzada y además en los otros que estamos pendientes nos tiene usted que dar unos plazos adicionales para hacer los procesos de identificación que sean pertinentes para ver si efectivamente se produjeron o no se produjeron las identificaciones de esos restos y podemos saber que otros efectivamente no fueron desaparecidos. Pero yo me iría un poco más allá. Esto, en todo caso, lo que demuestra es que la conclusión a la que llega la Corte no tenía bases fácticas. Y a mí me parece que ese es un elemento que resulta fundamental. Es decir, lo que está claro es que no hubo desaparición forzada en estos 6 casos. ¿Cómo se presume, por tanto, que en los otros 5 sí? Es que no es cierto. No hay pruebas de tal cosa. No basta, por tanto, que aparezcan los cuerpos. Eso, en mi opinión, desmonta, por supuesto, la teoría de la desaparición forzada en el ejercicio que estamos haciendo aquí. Es decir, no es que aparezcan los cuerpos en una unidad militar o en una fosa que alguien delata donde hay estos cuerpos. No, efectivamente es en los restos que estaban en las fosas comunes y en poder de la Fiscalía y de Medicina Legal. Entonces, aquí lo que me parece que está claro es que, por un lado, eso debe decir el Estado colombiano frente a la Corte y, por el otro, abrirse a una pregunta que me parece importante. ¿Cuál es el mecanismo en virtud de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llegando a estas conclusiones? Señor Nieto, ¿por qué ha sido tan difícil para el Estado colombiano entregarle una respuesta clara a la familia de estos 11 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia? Ya 6 de ellas tienen por lo menos la certeza de saber que ese familiar no está desaparecido. Tienen la certeza de la identificación de los restos mortales, pero los otros 5 no. ¿Por qué ha sido tan complejo o tan compleja, mejor, esa tarea para los investigadores y para el Estado colombiano? Yo creo que hay varias razones. Una es que estos cuerpos, en lugar de quedar bajo custodia de Medicina Legal, fueron sepultados en una fosa común y eso generó un conjunto de hechos que demoraron la posibilidad de una exhumación. La exhumación se produce apenas 10 años después. No había en su momento herramientas suficientes para identificación a través de ADN de cuerpos calcinados. Hubo una manipulación equivocada de los restos
de cadáveres y restos de cuerpo por parte de Medicina Legal y del Estado colombiano. Esa es su responsabilidad y yo por eso sostengo que hay una responsabilidad en el sistema de administración de justicia. Yo me atrevo a decir además, y asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo, que al menos a varios fiscales generales de la Nación no les interesaba realmente hacer la tarea de determinar si había habido desaparición forzada o no. Les parecía mejor dejar la tesis corriendo de que sí hubo desaparición forzada, porque pues que se caiga la teoría de la desaparición forzada cambia el relato en relación con el Palacio de Justicia y la responsabilidad de la fuerza pública. Y yo creo que había quien le interesaba que aquí hubiese de alguna manera un reparto de culpas entre el M-19 que se tomaba el Palacio y después adjudicarle al Ejército Nacional, al Estado colombiano, una culpa en una desaparición forzada que efectivamente no ocurrió. De manera que también hay una responsabilidad de esos fiscales que no hicieron nada. Durante muchísimos años simplemente no hicieron nada para tratar de identificar quiénes eran las personas que estaban ahí en esos restos y si había habido errores en la identificación de los cuerpos que se habían entregado a los familiares. Aquí, por supuesto, las víctimas han sufrido tremendamente. Son víctimas de no saber qué ocurrió con sus parientes, pero no son víctimas de desaparición forzada, que es una cosa distinta. Y una de esas víctimas, señor Nieto, la hemos querido invitar hoy aquí al programa La Noche. Quiero saludar en la ciudad de Cartagena, en Colombia, a Sofía Velázquez. Ella es la hija de Marina Isabel Ferrer, quien fue sepultada hace 33 años y luego de una exhumación a su tumba fue determinado que en su lugar fue enterrado el cuerpo de Cristina del Pilar Guarín. Dicho en otras palabras, Sofía estuvo visitando una tumba durante muchos años que no era la de su madre. Un caso que contextualiza en gran medida lo que ha manifestado la Fiscalía en las últimas horas. El ente investigador, la Fiscalía, ha dicho que hubo un caos en la forma como fueron entregados esos restos mortales hace más de 33 años y que en ese momento, por lo tanto, hay algunos restos mortales que han permitido identificar a aquellos desaparecidos por los cuales fue condenado el Estado colombiano. La Fiscalía ha logrado identificar a 6 de los 11. Lo ha dicho uno de los fiscales que adelanta esta investigación. Sofía Velázquez, bienvenida al programa La Noche y quiero conocer su opinión frente a este planteamiento que hace la Fiscalía. Dice que en 6 casos no hay desaparición forzada, pero que lo que hubo fueron errores en la Administración de Justicia para identificar con plenitud la identidad de esas personas que murieron calcinadas en el Palacio. ¿Qué opinión tiene usted como víctima, Sofía? Buenas noches, Jefferson. Bueno, ante todo quiero explicarle algo. Mi mamá fue a hacer una llamada telefónica al Palacio. Ajá. Era una visita muy normal, porque allá trabajaba una amiga de ella. Cuando ella no puede salir, me llama, me dice que está allá, y finalmente no puede salir. Cuando a mí me dicen que me van a entregar los restos de ella, yo voy a Medicina Legal. A mí no me muestran muchas bolsas, sino me llevan a una bolsa específica y me dicen, este es el cadáver de su mamá. De esa bolsa sacan parte de un zapato y parte del pantalón. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que si me van a entregar un cuerpo calcinado, se haya salvado parte de las prendas que ella tenía. Y era lo único que a mí me iban a entregar, diciendo que sí era mi mamá. Años después hacen la exhumación. Me dicen que los restos que están ahí son los de Cristina del Pilar Guarín. Nos toman las muestras de ADN aquí en Cartagena. Luego nos dicen que encontraron 9 huesos de los pies de mi mamá. No me cabe en la cabeza tampoco cómo es que me van y me muestran una bolsa en donde están supuestamente los pies de mi mamá. ¿Cómo sabían que eran los pies de mi mamá? ¿Cómo sabían que era ella la que estaba ahí? Yo no lo logro entender. Para mí esto es la impunidad total, es el lavarse las manos, es no tener la responsabilidad nadie de lo que pasó con mi mamá. En ese momento yo no sé las otras partes del cuerpo de ella dónde están, no sé qué pasó con ella. Sofía, pero... No sé a quién... Pero hay certeza... O sea, hay tantos responsables y nadie quiere decir nada. ¿Hay certeza en el caso de su mamá que murió dentro del Palacio de Justicia?
Bueno, lo que nosotros tenemos es que, bueno, yo hablé con mi mamá, nosotros hablamos como faltando un cuarto para la 1, me dijo que estaba allá, que no podía salir, que estaban disparando. Luego de eso me dijo, tengo que colgar, y me tiró el teléfono. Y hay un caso en donde habían personas en la casa del florero, alguien habló con ella, esa persona llamó aquí a Cartagena a mis familiares y les dijo que tranquilos, que Marina estaba viva. Y después de eso no supimos nada. Es más, a mi papá lo llamaron días después y le aseguraron que tenían datos que mi mamá era campanera del M19, que necesitaban que él fuera a hacer una declaración. Él fue a hacer la declaración. Entonces, imagínese usted, si decían que ella era campanera, ¿qué pudo haber pasado con mi mamá? Sí, son las grandes preguntas que tienen los familiares y que en ese momento también hemos querido visibilizar a propósito de estas declaraciones que entrega la Fiscalía en momentos en que se prepara para entregar también una respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sofía, quizás nuestros televidentes no tienen conocimiento a profundidad de su caso. Me gustaría que usted les explicara claramente cómo fueron esos años posteriores a la muerte de su mamá. ¿Cuánto tiempo estuvo usted prácticamente visitando y hablando con los restos de una tumba equivocada? Porque los restos mortales que yacían en esa tumba, que usted creía que allí estaba su mamá, no eran los de su mamá, eran los de otra persona. Pues Jefferson, yo llevo 8 años viviendo aquí en Cartagena. 8 años atrás iba a visitar a mi mamá, no tenía la certeza que fuera ella, yo decía, debe estar escondida en alguna parte, no sé, porque yo no podía decir realmente que lo que me había mostrado era ella. Era la necesidad de saber que realmente qué había pasado con ella, que dónde estaba, porque a mí me parecía increíble que nadie me pudiera decir a mí qué había pasado con mi mamá. Yo no podía tener la certeza de que esos restos eran los de ella. Entonces, el único consuelo que yo tenía era irme a la tumba de ella. Pasaba 2, 3, 4 horas ahí al lado hablando con ella porque no lo entendía. No lo puedo aceptar, no puedo perdonar esto porque parte de mi vida se murió también con ella. Es demasiado doloroso que yo casi a los 34 años de haber pasado eso tenga tanto dolor y tanta tristeza y tanta desconsuelo porque la impunidad es tan grande, nadie se hace responsable de lo que pasó, es un número más, mi mamá resultó ser un error y nadie dice nada, nadie en las reuniones que han hecho con la Fiscalía, con todos los entes gubernamentales, nadie dice nada, nadie se quiere hacer responsable de esto. Sencillamente mi mamá resultó ser un número más y un error en este momento. Pues Sofía, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes. La buscamos hoy en horas de la tarde porque para nosotros también era importante que los colombianos supieran ese dolor que siguen enfrentando víctimas que no conocen la verdad de lo que sucedió con sus seres queridos. Sofía, como siempre, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurizati, y vamos a estar atentos de su caso y, por supuesto, de lo que suceda con esas otras 7 familias que en este instante también están esperando una respuesta, que les digan realmente qué sucedió con sus seres queridos. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Jefferson. Señor Rafael Nieto, para finalizar, luego de escuchar ese testimonio, ¿qué reflexión hace usted sobre lo que han tenido que sufrir estas víctimas, los familiares de estas personas que en este momento no tienen la verdad de lo que pudo haber sucedido hace 33 años? La Fiscalía ha entregado unas explicaciones, ha dicho que hubo errores en la entrega de los restos mortales hace 33 años, pero estas familias siguen sufriendo y estas explicaciones no son suficientes para ellos. ¿Hay revictimización? No, yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que hay un afán de la Fiscalía de Medicina Legal de llegar finalmente a la verdad. Me parece que en todo caso, Jefferson, es mejor que
Sofía sepa que los restos originales que le han entregado como de su madre no eran, y que los familiares de Cristina Guarín sepan que esa persona que pasaba por ser la madre de Sofía efectivamente era Cristina Guarín. Ese es un ejercicio de identificación que es sano y que es positivo. Como es positivo en todo caso que le hayan entregado unos restos a Sofía que corresponden a los huesos de los pies de su madre. Ella se dice, ¿cómo hago yo para saber si son efectivamente o no? La respuesta antes era muy difícil, hoy es sencilla. Hoy hay unas pruebas de ADN que permiten poder, incluso sobre restos calcinados, identificar a una persona. Si la Fiscalía le ha dicho que eso que le han entregado ahora de nuevo corresponde a huesos de su madre, es porque así es. No veo cuál pueda ser la intención de la Fiscalía, que ha hecho una tarea ahora sí juiciosa por identificar unos restos, cuál podría ser la intención de mentirle o decirle una cosa distinta. Eso, por supuesto, no deja de ser un drama. La toma del Palacio de Justicia fue un espanto, la idea misma de la toma, el uso de rehenes civiles, el pasar los magistrados de las salas penales y constitucionales al paredón, el pacto con el narcotráfico, el incendio de los archivos y del palacio. Es decir, usted se sienta y mira, la toma toda fue un horror. El Estado lo hizo muy mal después del rescate del palacio, porque la identificación de los restos fue caótica, porque se entregaron inadecuadamente, porque no se preservaron bien lo que había, porque después no se hizo la tarea de identificación cuando se podía hacer. Y ahí hay una responsabilidad, por supuesto, del Estado, y uno no puede sino solidarizarse con el drama de los familiares, de los que murieron en el palacio, de los que durante tanto tiempo Jefferson no sabían dónde estaban sus familiares. Yo creo que uno tiene que tener una profunda solidaridad con los familiares, pero vuelvo a insistir, a mí me parece que son cosas distintas. No saber dónde está una persona a sostener que el Estado es responsable de haberla desaparecido. Son cosas distintas y tiene que reconocerse esa diferencia. Pues señor Rafael Nieto Loaiza, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Usted fue el primer agente del Estado para la defensa frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, recibirá un nuevo reporte el próximo 5 de septiembre. Muchas gracias, señor Nieto, por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias. Al final yo recibí mucho palo por haber sostenido en su momento ¿Pero se comprobó? que en mi opinión no había evidencia de desaparición forzada, salvo en el caso de Irma Franco. Pero creo que estos acontecimientos están dándome la razón. Al final se hizo lo que yo había pedido que se hiciera, que es la identificación de estos restos, y están apareciendo los supuestos desaparecidos forzados. Muchas gracias, señor Nieto. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos tendremos el otro ángulo de opinión. Me estará acompañando Yesir Reyes, ya está con nosotros, el señor exministro de Justicia, también víctima directa del asalto al Palacio de Justicia. Él es hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien murió ese fatídico 6 y 7 de noviembre, días en los que el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia en Colombia, hace exactamente 33 años y 9 meses. Una pausa y ya regresamos. Fueron 28 horas de horror en las que murieron más de un centenar de personas. La letal acción criminal del M-19 contra el máximo tribunal de la justicia en Colombia quedará para siempre en la memoria de los colombianos. En el mes de noviembre, hace 4 años, con ocasión de los 30 años del Holocausto del Palacio de Justicia, en el programa La Noche así recordamos aquella fatídica jornada que sacudió el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Vean ustedes esta nota, este informe de memoria histórica que preparamos el día de hoy. 3 décadas han pasado de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue escenario de una sangrienta toma terrorista en recuperación militar que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, además de una profunda herida que aún el país no cierra. A plena luz del día,
a pocos metros del Congreso y del Palacio Presidencial. Así fue el asalto que estremeció a los colombianos que durante 28 horas asistieron horrorizados a la acción terrorista y posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio envuelto entre llamas y reducido a escombros. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. El objetivo del grupo terrorista del M-19 que ese día penetró disparando de forma inmisericordia en el Palacio y tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes, era hacer un juicio político al entonces presidente colombiano Belisario Betancur. Los guerrilleros denunciaban que el ejército había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Betancur incumpliera los acuerdos firmados en el marco de un proceso de paz. El saldo fue trágico. Además de los muertos y 11 desaparecidos, se cuenta la pérdida para la justicia de una generación de juristas que integraban la Corte Suprema. Este clamor aún permanece indeleble en la memoria de miles de colombianos que fueron testigos del Holocausto. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Fue un llamado de auxilio hecho en entrevistas radiales por el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Es uno de los tantos recuerdos del fatídico día en el que, según la Comisión de la Verdad, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de Derecho y los valores ciudadanos esenciales. 3 décadas después, el país sigue lamentando la pérdida de vidas en el atentado contra la democracia del país. En el programa de la noche tenemos ambos ángulos de opinión. Quiero integrar a esta hora a Yesid Reyes, señor exministro de Justicia. Bienvenido al programa de la noche. Lo hemos invitado también como víctima porque Yesid Reyes es hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien perdió la vida en los hechos acontecidos en el Palacio de Justicia hace exactamente 33 años y 9 meses. Señor exministro, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Con gusto, Jefferson. Buenas noches y gracias por la invitación. A usted, exministro. Quiero conocer su opinión sobre esas declaraciones que generan controversia en Colombia. La Fiscalía asegura que en por lo menos 6 casos de los que ha investigado no existe el delito de desaparición forzada. Han encontrado los restos de 6 de los 11 desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. ¿Cuál es el significado de esta declaración y qué piensa usted de lo que plantea hoy la Fiscalía? A mí me parece que las declaraciones que hicieron ayer algunos funcionarios de la Fiscalía fueron apresuradas y por consiguiente muy poco responsables, porque la opinión pública recibió la información de que en el caso del Palacio de Justicia no había habido desaparecidos. Hace un momento el propio doctor Rafael Nieto aceptaba por lo menos la existencia de una desaparecida forzada en el caso del Palacio de Justicia, que fue Irma Franco. Luego, por lo menos, desde el punto de vista del doctor Rafael Nieto, hubo un caso de desaparición forzada que ya es bastante grave y por el cual fue condenado el Estado colombiano. Pero adicionalmente decir que por el solo hecho de que se encontraron los restos de las personas que estaban desaparecidas, ya no existe un delito de desaparición forzada, tampoco es correcto. Lo que tiene que hacer la Fiscalía, lo que debe estar haciendo la Fiscalía desde hace muchos años, es averiguando la razón por la cual esas personas estuvieron desaparecidas todo este tiempo. Es cierto, como dice la Fiscalía, que en muchos de esos casos se presentó una
confusión porque los restos de las personas fallecidas en el Palacio de Justicia fueron mezclados. Pero eso por sí mismo tampoco elimina la existencia del delito de desaparición. La Fiscalía tiene el deber de establecer por qué se produjo esa mezcla de restos de los cadáveres y por qué esos cadáveres terminaron en sitios distintos de donde deberían estar. Y si uno recuerda un poco los días 6 y 7 de noviembre de 1985, lo que puede ver es que terminada la operación de retoma del Palacio de Justicia, las fuerzas militares tuvieron durante un tiempo prolongado el control del edificio y con la ayuda de los bomberos lo sometieron a una especie de limpieza antes de permitir que entrara la justicia ordinaria y los funcionarios del Instituto de Medicina Legal. Esos actos de limpieza, por llamarlos de alguna forma, que ocurrieron después de terminada la operación militar de retoma del Palacio de Justicia, son claramente una manipulación de la escena del delito. Luego eso abre por lo menos la posibilidad, que como hipótesis debería investigar la Fiscalía, de que esa alteración de la escena del delito hubiera tenido como propósito dificultar la identificación de los cadáveres y si eso llegó a ser así, por supuesto que se ha configurado un delito de desaparición forzada que se caracteriza precisamente por desplegar comportamientos orientados a que una persona que no aparece no pueda ser encontrada durante un determinado periodo de tiempo. Señor ministro, acá también hay de fondo una situación que ha sido descrita en diferentes momentos de la historia reciente de Colombia, y es la forma como la Administración de Justicia identificó los restos mortales hace 33 años. Según lo que usted ha podido documentar y lo que usted conoce, señor exministro, ¿qué sucedió en esos días posteriores al 7 de noviembre de 1985? ¿Por qué hubo ese caos que hoy está documentando la Fiscalía en la recolección de los restos mortales, que en últimas era una de las formas que podía tener la justicia en ese momento y la tiene hoy para establecer realmente qué fue lo que sucedió? Hay dos temas ahí en la pregunta suya. Uno, al que hace referencia hace un rato el doctor Rafael Nieto. Es verdad que hace 33, 34 años los métodos de identificación de cadáveres estaban mucho menos avanzados que en la actualidad. Básicamente se reducían a cotejos dactiloscópicos y hoy hay a disposición de la ciencia pues instrumentos muchísimo más avanzados. Era más difícil identificar cadáveres hace 34 años que hoy y eso explica que la Fiscalía, incluso en el caso del Palacio de Justicia, haya podido tener resultados positivos de investigación tanto tiempo después. Ese es un tema. Pero el otro tema que dificultó enormemente la identificación de las víctimas fue haber revuelto los cadáveres y los restos de los cadáveres con, además, los restos del Palacio de Justicia. Y ese manejo de la escena del delito lo hizo un grupo de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas después de que terminó la recuperación del Palacio de Justicia. Hay muchísimos testimonios que se refieren a esos momentos de la tarde del 7 de noviembre de 1985, en el que personas estuvieron dentro del Palacio de Justicia moviendo con cepillos los restos de cadáveres, tirándolos desde el cuarto piso hasta el primer piso. Otros fueron directamente bajados en bolsas al primer piso. Hay testimonios que dicen que los bomberos lavaron parte del edificio y todo eso supone, repito, una alteración de la escena del delito que por supuesto hizo muchísimo más difícil la identificación de las víctimas mortales. La pregunta, como le decía hace un rato, es toda esa manipulación de la escena ¿fue puramente accidental o estuvo motivada por el propósito precisamente de dificultar la actuación de la justicia ordinaria? Si la Fiscalía tiene que analizar esas dos hipótesis
Y si llega a confirmar la segunda de las alternativas, es decir, que la manipulación de la escena del delito no fue un simple accidente, sino fue intencional, entonces tendría que reconocer que sí hubo más casos de desaparición forzada adicional al de Irma Franco. Señor Jessy Reyes, para finalizar esta amable entrevista que usted nos concede hoy a propósito de estas declaraciones que generan una profunda división en Colombia, ya un sector de víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia ha recusado a estos funcionarios de la Fiscalía que entregaron estas declaraciones. Han recusado incluso también a la directora de Medicina Legal. ¿Esto qué incidencia puede llegar a tener en la condena que ya emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, cuando la Fiscalía hace este pronunciamiento a escasos 6 días de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué cree usted que está buscando la Fiscalía y cuál es la incidencia, el impacto que puede tener ante esta instancia internacional estas declaraciones que entregó este fiscal? Yo creo que no tienen ninguna incidencia, porque lo único que está haciendo la Fiscalía en este momento es informar que ha identificado algunas de las personas que estaban desaparecidas y que las ha encontrado en un sitio distinto del que debería estar. Eso no admite ninguna discusión. La pregunta siempre ha sido, ¿quién puso a esas personas en el sitio donde no debían estar? ¿Y quién hizo lo posible en los últimos 30 o 33 años para que esas personas no hubieran sido encontradas? Esa es la esencia del delito de desaparición forzada. De tal manera que el hecho de que la Fiscalía diga ahora que aparecieron los desaparecidos no hace desaparecer el delito de desaparición forzada. Por consiguiente, la sentencia que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos permanece incólume. Y la Fiscalía lo que tiene que hacer es averiguar por qué solo 33 años después aparecieron estos retos en un sitio distinto del que debían estar y, mucho más importante, por qué esas personas llegaron a ver sus restos mezclados con los de otras personas. Sí. Hubo una actuación intencional orientada a dificultar la identificación de las personas. Si eso fue así, insisto, está configurado el delito de desaparición forzada. Señor ministro de Justicia, Jessy Reyes, como siempre, es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Una feliz noche, ministro. Vamos a una pausa a comer. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.